Bienvenidos a La Semilla Podcast, una semana más en el que seguimos el estudio de los testigos de Jehová. No, hermano, ¿cómo está, hermano? Bien, gracias a Dios, feliz porque Dios nos ha dado más una oportunidad de compartir esta parte, ¿no?, de las enseñanzas de los testigos de Jehová que muchas personas desconocen. Entonces, estamos tratando de ser bien específicos, ¿no?, en cada cosa que los testigos de Jehová enseñan, ¿no? Enseñan en el grupo de los testigos de Jehová. Hoy día vamos a hablar un poco del canal de comunicación, ¿no? ¿Qué se refiere con eso? El líder de los testigos de Jehová es considerado, o se considera a sí mismo, canal de comunicación de Dios con los hombres. Ya habíamos hablado algumas vezes sobre isso, não? E vamos dar solamente para profundizar um pouco mais. Que disse o líder de los testigos de Jehová que se considera canal de comunicação entre Deus e os homens. Diz assim: Jeová Deus proveiu também sua organização visível, seu escravo fiel e discreto, compuesto de los ungidos. Aí los ungidos se refere a los 144,000, que também já hemos hablado, e depois profundizaremos mais. Com o Espírito para ajudar a los cristianos em todas as nações a entender e aplicar corretamente a Bíblia em sua vida. A menos que estemos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, não avançaremos na vida. Não importa o quanto leamos a Bíblia. Então, aqui temos homem que se diz que ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é a única pessoa que pode ajudar a los homens a entender e compreender a palavra de Deus. O sea, que Él es el único que puede interpretar la Biblia. Sí. No hay otro. Aí ele toma el lugar del Espírito Santo. Claro. Porque é o Espírito Santo que nos ensina, que nos guia a toda a verdade. Qualquer pessoa que se deixa ser ensinado por el Espírito Santo, por supuesto que vai aprender a palavra de Deus. E não através de uma pessoa. Aqui é muito complicado porque há religiões que também têm su mediador, su mediadora. E isso é complicado. E a Bíblia diz em 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, que só há mediador entre Deus e os homens, Jesucristo, homem. Então, não há outro mediador. E isto aqui é uma herejia. Veamos sua literatura. É por la literatura que o supuesto canal de comunicação de Deus com os homens é mantenido aberto. Quais são suas literaturas? Temos as revistas A Sentinela, publicada em los dias 1 al 15 de cada mês, e também temos Atalaya, publicada em los dias 8 e 22 de cada mês. Então, a revista Sentinela é publicada el 1 e 15 de cada mês. E Atalaya, publicada em los dias 8 e 22 de cada mês. É através de estas duas revistas que eles propagam suas herejias. E isto é conhecido porque quando eles chegam à porta das pessoas, eles não usam a Bíblia, usam lá suas revistas. Suas revistas. Suas revistas. Muito bem. Agora vamos a ver
la Biblia, traducción del Nuevo Mundo. Traducción del Nuevo Mundo. Por favor, tú puedes ahí. Aquí tenemos, ¿no? Que es de los Testigos de Jehová, esta traducción. Entonces, cada vez que encuentren esta portada que dice Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, esta es de los Testigos de Jehová. Muy bien, Juan. Está bien, pero ve si puedes abrir ahí para mostrar cómo esta Biblia no hay nombres de los traductores. De los traductores de la Biblia. ¿Puedes leer? Dice, ¿no? Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Una traducción revisada basada en la versión de 1984 en inglés, pero consultando fielmente los antiguos textos hebreo y griego. Dice. ¿Puedes mostrar así? Allá, en la cámara. Claro, ahí está, ¿no? Entonces, aquí no dice quién ha traducido. En ningún lugar no dice. No hay traductores, ¿no? Muy bien. Veamos aquí. Y más adelante vamos a descubrir, ¿no? O descubrir no, nosotros ya sabemos por qué no hay. Vamos a dar a conocer la razón por la que la Biblia, traducción del Nuevo Mundo, no está escrito ahí los traductores. Toda Biblia tiene los traductores, los nombres, ¿no? De los traductores. Cualquier libro que haya sido traducido, ahí tiene que aparecer en la portada. ¿Quiénes fueron los traductores? Y cada uno no puede buscar, si tienen ahí una Biblia, buscar en las primeras páginas, van a encontrar siempre quién ha traducido, ahí está, ¿no? Como la versión que, por ejemplo, se utiliza la Reina Valera, sabemos que se llama así porque está traducido por Casiodoro de Reina y revisada por Valera. La tuya, que está más... Pues acá podemos ver. Ahí dice, ¿no? Dice, antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569, revisada por Cipriano de Valera, 1602. Otras revisiones, dicen, 1862, 1909 y 1960. Entonces, por eso se llama Reina Valera, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces, ¿quiénes son sus traductores? Ustedes sabrán más adelante. La razón por la que ellos ocultan los nombres de las personas que participaron en la traducción de la Biblia de los Testigos de Jehová. Cuando la Comisión de la Traducción del Nuevo Mundo de la Biblia dio los derechos autorales de la traducción realizada, ella pidió que sus miembros permanecieran en el anonimato. Los traductores no buscaban preeminencia para sí, más bien querían dar toda la honra al autor divino de las Sagradas Escrituras. Pero esto no es verdad. ¿Cómo podremos responder? ¿Cómo podremos refutar a los Testigos de Jehová? Cuando Pablo escribió a Timoteo, veamos qué es lo que él dice. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Muy bien. En continuación, Pablo afirma que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí va a dar la razón por la que la palabra de Dios es suficiente para capacitarnos. Ahí él dice, para toda buena obra. Eso está en los versículos 16 y 17. Veamos que dice San Juan, capítulo 16, y versículos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Lo que observamos en esos pasajes leídos es que la Biblia no oculta nada. La Biblia siempre va a hablar las cosas abiertamente. Vamos a ver cómo los escritores bíblicos se identificaron. Veamos en Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces Pablo está se presentando. No tiene nada que ocultar. Eso no se trata. El hecho de que el nombre de ellos no aparece en la traducción Nuevo Mundo o el nombre de los traductores, eso no es humildad. No es humildad. Isso é falta de responsabilidade. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Outra vez Pablo está se identificando. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya. Muy bem. Quando Pablo escreveu a Gálatas, também ele se identificou. Por favor. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Também temos em Efésios, capítulo 1, versículo 1, Filipenses, capítulo 1, versículo 1 e Colossenses, capítulo 1, versículo 1. Ou seja, que não há razão para não identificar-se. Por exemplo, quem escreveu o Pentateuco? Moisés. Moisés, aí todos nós outros conhecemos. Qual é a razão por la que os testigos de Jeová escondem os tradutores de sua Bíblia? Essa é a pergunta que não querem calhar. Será que esses homens queriam ser preeminentes por el hecho de haber se identificado como autores de seus respectivos livros? Aqui, Paulo e Moisés queriam preeminência? Não. É porque eles, é um dever de se identificar quando você escreve, quando eu escrevo algo. Temos que ser responsáveis por las cosas que nosotros hacemos. Bueno, entonces queríamos ver un poco la traducción de las Santas Escrituras. ¿Por qué es que no tiene un autor? ¿No? O no tiene autores, pero ¿por qué no se muestra? ¿No? Entonces, estamos refutando aquí que todos los libros de la Biblia han tenido algún autor, ¿no? Y todos ellos se han presentado, ¿no? Entonces, si ustedes van y buscan todos los libros de la Biblia, se sabe quiénes han escrito, sí, ¿no? Por ejemplo, Pedro, Judas, Santiago, todos nosotros sabemos. Claro, sabemos quién ha escrito. No, por ahí hay de repente el libro de Hebreos, ¿no? Que no se sabe. El único que es anónimo. Ajá, que es anónimo, pero todos los demás sabemos quién ha escrito. Entonces, eso de no ponerle un autor para decir que toda la gloria o no, darle la honra solo a Dios, eso no puede ser, ¿no? ¿Por qué? Porque trae algún problema. Todo libro va a tener una identificación, ¿no? Alguien que ha escrito. Igual la Biblia, siempre vamos a encontrar eso. Y ahí también estamos viendo que las traducciones también están siendo, o el que ha traducido se identifica, ¿no? Tenemos en todos los idiomas, vemos que se identifican, y la traducción recibe en la mayoría de los casos el nombre de su traductor, ¿no? Pero en el caso de ellos, de la traducción o él dice que la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras de los Testigos de Jehová, no encontramos su traductor. Entonces, eso no puede ser, ¿no?
no puede ser posible. ¿Algo estarán ocultando? Posiblemente, ¿no? Posiblemente. Eso descubriremos en otro episodio, ¿no? Vamos a ver por qué es que no tiene o por qué no menciona su traductor. Y hoy también los que han reescrito, ¿no? Porque hay muchas cosas que han sacado. Sí. ¿Quiénes han sido? Porque originalmente eso se escribió en inglés, ¿no? Y todo eso después se tradujo, ¿no? Después vamos a ver cómo también funciona los testigos de Jehová, cómo traducen desde su centro en Estados Unidos, traducen para todos, no dejan que nadie traduzca, ¿no? Ellos mismos hacen todo eso, ¿no? Entonces, eso queríamos mostrarles aquí. Tenemos también aquí la Biblia de los testigos de Jehová, y sería bueno, ¿no?, que vamos a ir analizando también cuáles son las diferencias, ¿no?, qué han hecho ellos, por qué ellos tienen otra Biblia, toda la Biblia dice otra cosa, o qué cosas fueron alteradas o están cambiadas, ¿no? Y eso vamos a seguir explicando después. Bueno, hasta aquí llegamos en este programa y esperamos que Dios los bendiga. No se olviden de suscribirse, darle like, comentar y compartir estos episodios con todas las personas que ustedes crean que necesitan escuchar sobre estas doctrinas, estas enseñanzas de los testigos de Jehová. Nos vemos la siguiente semana y que Dios los bendiga.